Venga, vamos a conectar tres cosas que a primera vista no tienen absolutamente nada que ver. Un héroe de guerra, unos barcos de madera gigantes y la forma en que hablamos. Suena raro, ¿verdad? Pues atentos, porque vamos a desvelar una conexión histórica que es de verdad alucinante. A ver, empecemos con una pregunta que es casi un acertijo. ¿Qué pueden tener en común una escuela de idiomas de hoy en día y una guerra por la independencia que pasó hace más de 2 siglos? Bueno, pues la respuesta es de las que sorprenden y nos va a llevar en un viaje increíble a través de océanos e ideas. Para empezar a tirar del hilo, fijaos en un dato muy de ahora. Existen más de 800 centros de la Alianza Francesa por todo el mundo. Más de 800. Es literalmente la red cultural más grande del planeta dedicada a un solo idioma. Y lo más fuerte es que su origen, como vamos a ver, está totalmente conectado con la historia que os quiero contar. Vamos a empezar por aquí, por esta red cultural global. Porque, que quede claro, la Alianza Francesa es muchísimo más que un lugar donde simplemente se aprenda a decir bonjour. A ver, para que nos situemos, la Alianza Francesa se funda en París, allá por 1883. Y ojo, es una organización sin ánimo de lucro. Su objetivo desde el minuto uno estaba clarísimo. Sí, promover el idioma y la cultura de Francia, pero sobre todo, y esto es lo importante, crear puentes, ¿no? Conectar a gente de diferentes culturas. Estaban convencidos de que el idioma era la herramienta perfecta para lograrlo. Y ahora es cuando la cosa se pone interesante. Para encontrar esa conexión de la que hablamos, tenemos que viajar en el tiempo. Nos vamos unos 100 años para atrás, a un momento clave, y a conocer a un personaje fundamental, un auténtico héroe de dos mundos. Y aquí lo tenemos, el Marqués de Lafayette, un tipo que nació en una familia noble de Francia, con la vida solucionada, vamos, pero a él lo que le movía de verdad eran los grandes ideales, la libertad, la justicia, tanto que siendo súper joven decide cruzar el Atlántico para luchar en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Y allí no solo se convierte en un comandante valiente y respetado, sino en algo mucho más importante, en la persona clave, el puente entre el gobierno americano y el francés. Y aquí, atentos porque llegamos al punto clave de la historia. ¿Cuál fue la mayor contribución de Lafayette? Pues ni más ni menos que convencer a Francia de que enviara su potentísima armada al otro lado del océano. Una decisión que literalmente cambió el rumbo de la guerra. Y ya puestos, el de la historia. Claro, esto nos lleva de cabeza a la tercera pieza de nuestro puzzle, el poder naval francés. Hablamos de la fuerza decisiva, la que realmente inclinó la balanza al cruzar el Atlántico. Vale, pero antes de meternos en batallas y cañonazos, hay que entender un concepto que suena un poco técnico, pero es fundamental, la logística naval. ¿Qué es esto? Pues en resumen es la planificación brutalmente detallada que hace falta para que un barco con toda su tripulación pueda sobrevivir meses en alta mar. O sea, pensar en la comida, el agua, las armas, las piezas de repuesto, en absolutamente todo. Y cuando digo todo, es que es todo. Para que nos hagamos una idea, para cruzar el Atlántico, un solo barco de guerra necesitaba, toneladas de comida que no se estropeara, como galletas de mar o carne en salazón, cantidades industriales de agua dulce, pólvora y balas de cañón a montones, madera de repuesto para arreglar cualquier cosa que se rompiera, material médico, muy básico eso sí, y claro, banderas y faroles para poder hablar con los otros barcos. Vamos, que era básicamente una pequeña ciudad flotante y autosuficiente. Pero no solo era importante lo que llevaban, sino cómo luchaban. La táctica estrella de la época era la llamada línea de batalla. A ver si lo visualizamos. Consistía en poner todos los barcos en una fila india, uno detrás de otro. ¿Por qué? Porque así todos podían disparar a la vez todos los cañones de un mismo lado, una andanada brutal. Y el objetivo principal, curiosamente, no era hundir el barco enemigo de primeras, sino reventarle los mástiles para dejarlo parado, inmóvil en medio del mar. Pura estrategia naval. Pero claro, en las bodegas de esos barcos no solo viajaban cañones y comida. Ahora vamos a ver que hubo algo más, algo intangible, que también cruzó el océano, la cultura. Y es que esos enormes barcos de madera llevaban a bordo algo mucho más poderoso y duradero que la pólvora. No llevaban solo soldados. Llevaban ideas, llevaban costumbres y, por supuesto, llevaban un idioma. Pensadlo, el roce diario entre los soldados y marineros franceses y la gente de allí, pues generó un intercambio cultural riquísimo, y sus efectos, como veremos, llegan hasta hoy. De hecho, esa huella es súper visible en el idioma. Muchas palabras que usamos hoy con total normalidad, sobre todo si hablamos de temas militares o de organización, vienen directamente del francés de esa época. Por ejemplo, la palabra logistique se convirtió en nuestra logística. Flotte pasó a ser flota. Y canon, pues cañón. Son palabras que nacieron en la guerra, pero que hoy usamos tranquilamente en tiempos de paz.
Y así llegamos al momento de atar todos los cabos, donde las tres piezas del puzzle, el héroe, los barcos y el idioma, encajan a la perfección. Vamos a ver cómo todo este legado sigue muy vivo hoy en día. Y alguien podría pensar, vale, muy interesante la historia, pero ¿y a mí qué? ¿Por qué importa todo esto hoy? ¿Qué tiene que ver una batalla de barcos de vela de hace 200 años con mi vida? Pues la conexión es mucho más visible y directa de lo que parece. Fijaos en este detalle. En Estados Unidos hay un montón de ciudades que se llaman Lafayette, en honor al marqués, claro. Pues en muchas de esas ciudades, ¿qué encontramos hoy? Una sede de la Alianza Francesa. Es como el homenaje perfecto, ¿no? El círculo se cierra uniendo al héroe con la institución que difunde la cultura de su país. Y es que esa es la idea con la que nos tenemos que quedar. Al final, la historia no es esa lista aburrida de fechas y nombres que a veces nos hacen memorizar. No, la historia es una red de conexiones, de relaciones humanas, de gente como Lafayette, cuyas decisiones y acciones han ido moldeando el mundo en el que vivimos hoy. La historia de Lafayette nos deja lecciones que, la verdad, siguen siendo súper importantes hoy. Nos recuerda cosas como, pues, la importancia de valores universales como la libertad, el poder que tiene colaborar entre diferentes culturas para conseguir un objetivo común, cómo las acciones de una sola persona pueden de verdad cambiar el curso de la historia y, sobre todo, que la amistad y el entendimiento entre los pueblos es la mejor base para construir la paz. Así que, como reflexión final, la próxima vez que se pase por una calle con un nombre antiguo o se use una palabra que suene un poco rara, habría que pararse un segundo a pensar, ¿qué historia, qué conexión habrá detrás de esto? Porque la historia está ahí fuera, en todas partes, a nuestro alrededor. Solo hay que tener la curiosidad de mirar. Nos vemos en la próxima.